les va, iglesia? Qué lindo es compartir esta alabanza y esta adoración todos unidos. Qué lindo que es transmitirnos unos a otros esta alegría, esta confianza de lo que cada uno vamos declarando, ¿no? Porque déjeme decirle que todos los que estamos aquí en esta noche, todos estamos siendo transformados por el poder del Señor Jesús. Todos tenemos distintas pruebas, todos pasamos por distintas aflicciones, pero el Señor Jesús está con cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias al Señor porque por ahí confirma, y en el caso personal a mí siempre me confirma la palabra a través de las cosas que el que está dirigiendo sin tener comunicación con Él ha ido declarando, ha ido diciendo. Y en esta noche vamos a hablar del capítulo 16 de Juan. Así que si quieren ir buscándolo, este capítulo 16 de Juan es el último discurso que hace Jesús, porque después iba a ser arrestado. Primero iba a ser traicionado por Judas, después iba a ser arrestado y después sería condenado a muerte. Entonces el Señor Jesús comienza este capítulo haciéndole saber a los discípulos de esto que estábamos hablando recién. Escúchenme, van a tener problemas, van a tener aflicciones, van a venir cosas, van a haber contratiempos en su vida, así que calculen el costo de lo que significa seguirme a mí. Los discípulos no fueron ajenos a las cosas que nos pasan a nosotros. Y el Señor Jesús le está diciendo que de una manera u otra, porque vemos en el capítulo 16, que no lo vamos a leer todo, pero vemos cómo el Señor Jesús saca a luz la tristeza que una vez y otra los discípulos manifiestan y tienen por todas las cosas que estaban aconteciendo. Como decía recién, el Señor Jesús iba a ser traicionado, iba a ser entregado por Judas, el Señor iba a ser arrestado, iba a ser condenado. Y la tristeza se sentía en el ambiente y los discípulos estaban viviendo eso y no sabían cómo lidiar con eso. Como nos pasa a nosotros cuando nos estamos afligidos. Ya anteriormente, en el capítulo 15, el Señor Jesús les dijo que así como lo aborrecieron a Él, los iban a aborrecer, los iban a perseguir. Este capítulo 16 es precioso, si bien no lo vamos a desarrollar todo, pero yo quiero que usted sepa que hay 4 cosas que el Señor, o 5 cosas que el Señor marca puntualmente. Primero les trae consolación. A lo largo de todos estos comentarios que van haciendo los discípulos, el Señor Jesús trae consolación. ¿Y cómo trae esa consolación? A través de la presencia del Espíritu Santo. Les dice que va a venir el Espíritu Santo. No solamente les dice que va a venir el Espíritu Santo, sino también les dice que Él se irá del lugar donde vino. Se volverá al Padre. Les dice también que todas sus oraciones van a ser contestadas, que no teman. Estábamos hablando recién de orar, ¿no? De interceder, de clamar. Y ahí el Señor Jesús les dice que no teman, porque todas sus oraciones iban a ser contestadas. Les dice también, casi ya al finalizar el capítulo, que no tengan miedo de lo que les está pasando, de las pruebas, de las aflicciones, con lo que se van a enfrentar, porque la victoria ya está asegurada. No se preocupen por eso, porque eso ya está resuelto. La victoria está asegurada. Ustedes van a poder disfrutar de mi paz. Y eso es lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Así como les habló a los discípulos, que ya vamos a ver en qué caso lo dijo, nosotros tenemos que aprender a lidiar con las dificultades y debemos aprender a lidiar con todas aquellas cosas que nos van a acontecer y que están ya descritas en la palabra y que lo dijo el Señor Jesús, pero con esta certeza de que el Señor traerá la victoria, porque Él ya
venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, fíjense todo lo que el Señor Jesús les va diciendo a sus discípulos. Y empieza el capítulo 16 diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os lo había dicho. El Señor Jesús percibía y sabía de las cosas que iban a venir, pero les dice: estas cosas que yo les vengo diciendo, estas cosas con las que yo vengo hablando con ustedes, las he hablado para que no tengan tropiezo. El Señor, vuelvo a decir, Jesús fue totalmente sincero en decirles, para que supieran que no era o como para que nosotros también sepamos, que no era solamente creer en Él, sino que seguirles implicaba un costo: tomar la carga, tomar el yugo, llevar y caminar un camino que no siempre es el camino que nosotros deseamos. Amén. Así como nosotros preparamos una casa para recibir a un invitado, cada uno de ustedes cuando va a recibir a alguien prepara, pone una mesa bonita. El Señor Jesús le está advirtiendo que ellos tienen que estar preparados, que tienen que saber que esto va a suceder como cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando venga no nos sorprendamos. Al contrario, la actitud que vamos a tener sabiendo esto va a ser diferente. Y es así en aquellos que hemos aprendido a caminar en el Señor y que vamos entendiendo esta gran verdad. Es como que podemos relajarnos y decir: bueno, esto tiene una razón de ser, esto tiene un motivo de ser. Y el Señor Jesús, y en un texto bíblico dice que no se sorprendan del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña les aconteciese. Y ahí deberíamos ver cuál es nuestra actitud cuando nos pasan ciertas cosas. Deberíamos traer a la memoria y traernos a nuestro corazón el poder decir: esto que está aconteciendo, esto proviene y lo ha permitido el Señor, pero ¿para qué? Amén. ¿Para qué? Y Él les dice que van a ser expulsados de la sinagoga. Y si a ustedes no saben, el ser expulsado de la sinagoga, el ser apartados de la ley, significaba que perdían todos los privilegios. Y no solo eso, perdían los privilegios, también perdían el hecho de ser sepultados dignamente. Y otra cosa más les dice, que van a matar creyendo, y los van a matar creyendo que con ellos sirven a Dios. Y díganme, los que escuchan noticias, ¿cuántos se matan y matan a otros diciendo por amor a Dios? Ya el Señor Jesús lo venía diciendo. Es más, ninguno de sus discípulos murieron como mártires, no murieron de la mejor manera, porque tuvieron que pagar el costo, un costo que fue el costo que paga todo aquel que sigue la causa del Evangelio. Y les dice a continuación, ¿por qué? Porque no me conocieron. ¿Por qué van a ser perseguidos? ¿Por qué va a pasar esto? Porque no conocen ni a mi Padre ni me conocen a mí. Entonces, la primera advertencia que les dice es esto: no se sorprendan cuando estén ante una prueba. Ahí deberíamos pararnos todos. Y después sigue a continuación diciendo el Señor Jesús que estas cosas no se las había hablado antes o no les había dicho antes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba con ellos. El Señor Jesús se movía con ellos. Ellos tenían una presencia física del Señor, una presencia corporal del Señor. Entonces, ellos en ese momento no es que no podían acudir, se me trabó la lengua, no podían acudir a Él. Pero esa presencia le está anunciando que Él se va a ir.
Entonces, esa era la tristeza que tenían los discípulos. Iban a dejar de verlo, iban a dejar de palpar lo seguro, lo que yo veo con los ojos, lo que yo puedo tocar con las manos. Y muchas veces nuestra seguridad está fundada en eso, díganme, en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que podemos tocar. Ellos tenían un miedo de que iban a quedar solos. Y les dice el Señor Jesús, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Claro, ¿por qué el Señor le dice? Es decir, que el Señor, amén de que está preocupado y amén de que tiene una actitud tierna hacia los discípulos, Él los exhorta. Él los exhorta en cuanto a que no le preguntan a Él a dónde va, siendo que ya Pedro, cuando Jesús en el capítulo 13 habla de la negación de Pedro, Pedro ya le había preguntado, ¿a dónde vas? Y el Señor Jesús le había respondido, a donde yo voy no puedes seguirme, pero después me seguirás. Y después viene en el capítulo, después a esto que dice Pedro se agrega Tomás, en el capítulo 14, y le dice, y el Señor Jesús está hablando de que no se turbe su corazón, que no tengan miedo, que no estén preocupados, porque si creen en el Padre y creen en Él, está bien. Y Él que está preparando un lugar para cada uno de nosotros, está preparando moradas. Entonces Tomás le pregunta, ¿y a dónde vas, Señor? ¿Cuál es el camino? Y ahí es cuando el Señor Jesús a Tomás le declara y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ya venía hablando y ellos ya venían preguntando. Pero en ese momento los exhorta y le dice, ¿por qué no me preguntan a dónde voy? Si ya estas cosas las he hablado. Y los exhorta a que por qué esta tristeza es tan grande en ellos. ¿Por qué la prueba de lo que iba a venir, la ausencia de Jesús era tan grande? ¿Por qué la prueba embarga e inunda tanto nuestros corazones que nos quita el gozo? Y veníamos hablando, por eso digo, ¿vieron cómo no se contradice lo que Leo a través de la alabanza iba proclamando? Cómo la tristeza invade nuestro corazón al punto de que no queda rincón en nuestro corazón para el gozo. Y casualmente el otro día hablábamos del gozo. Entonces el Señor Jesús le dice, los exhorta por esto, no puede ser que esta tristeza haga que ustedes pierdan el gozo. No puede ser, hermanos, que las pruebas y las cosas que nos pasen en la vida nos quiten el gozo de su presencia. Y ya vamos a ver enseguida lo que significa el gozo de su presencia. No puede ser que lo que nos pasa, porque el Señor ya nos los advirtió. El día que decidimos creer en Él, el Señor Jesús nos dijo que vendrían pruebas, pero que no tuviéramos miedo, porque Él ya nos aseguraba la respuesta. Él ya nos había dicho que todo lo que le pidiéramos, Él nos lo iba a dar y nos los iba a responder. Y ya vamos a ver en qué condiciones. Él le estaba dando esto, pero la tristeza y el apego que tenemos a las cosas de la tierra hacen que nuestro corazón lo único que se centre es en lo que nos está pasando. Ellos querían ver así, como en forma material, querían ver el reino mesiánico, querían palparlo, querían que se hiciera material, querían ver la gloria con los ojos, con la carne. Ellos querían ver, como nosotros quisiéramos a veces ver que nuestros problemas de un soplar se desaparecen. Pero no es así, porque todo tiene un porqué en los caminos del Señor. Todo tiene un sentido en el camino del Señor. ¿Y quién de los que estamos acá no tiene un problema? ¿Quién de los que estamos acá no tiene una angustia en su corazón? No hay una preocupación, no hay una aflicción. Pero tenemos que aprender qué es lo que vamos a hacer con eso. Tenemos que aprender, porque esa es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria. No lo tomemos como cosa poca, porque hoy yo estoy en el mejor momento de mi vida. Porque vas a tener que luchar, y la lucha es personal y en la soledad. La lucha es espiritual y es en la soledad. ¿Podremos como iglesia acompañarte en oración? Claro que sí. ¿Podemos darte una palabra? Claro que sí.
pero la fortaleza vendrá del Espíritu, del cual el Señor habló. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, tenemos que saber que estas cosas han acontecido. Y les dice el Señor Jesús que no podía ser que tuvieran esa tristeza, que no se podían apegar. Y la palabra dice que aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Aquel que se apega a las cosas terrenales, el amor del mundo no está en él. Y en Primera de Juan lo describe. Lo que yo deseo con la carne, lo que deseo con los ojos y la vanagloria de la vida. Porque estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo va a pasar. ¿Vieron cómo pasa? Yo digo, lo llevo más simple. Pasa el placer, lo que yo deseé, lo que yo tomé, lo que yo disfruté, me gustó, pasa. Pasa el mundo, pasan los deseos. ¿Y qué es lo que hace que me permanezca en medio de lo que me toca vivir? ¿Qué es lo que hace? El que yo esté en la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace que cuando el deseo pasa y las cosas pasan, yo pueda seguir teniendo ese gozo que me lleva a disfrutar de una esperanza, a darle vida a mi interior? Es su presencia, es su voluntad, es su palabra en mi vida. Entonces el Señor Jesús le dice, os conviene que yo me vaya, porque así es la única forma que va a venir el Espíritu. Os conviene, porque todo lo que Dios dispuso en su palabra para tu vida y para mi vida, os conviene, porque es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Acá no es que tengamos que anular nuestro entendimiento, pero la palabra dice que lo mejor está en su palabra para nuestras vidas. Allí encontraremos salud para nuestro espíritu y para nuestra alma. Allí encontraremos la guía para nuestra vida. No fuera de la palabra. Os conviene, te conviene y me conviene. Te conviene y me conviene. Y si bien Jesús estaba hablando acá de que vendría, os conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús y los discípulos disfrutaban de la presencia así como yo lo tengo a Él y lo puedo ver. Pero Él no puede estar en todos los lugares. Y Jesús no podía estar en todos los lugares a la misma vez. Pero el Espíritu Santo trasciende el tiempo y el espacio. El Espíritu Santo está donde 2 o 3 o 4 están reunidos en su nombre. El Espíritu Santo está con cada uno de ustedes y está con el que está en China, en África, está conmigo. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Es el Espíritu de verdad. Y dice después el Señor, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él convencerá de pecado. Él convencerá de pecado. Y déjenme decirle que ahí dice, porque no creen. El pecado más grande que podemos tener es el pecado de incredulidad. El pecado más grande que podemos tener es el pecado de incredulidad. La incredulidad está en el fondo de cada pecado, porque cada vez que pecamos es porque hay una falta de fe. A ver si me siguen. Hay una falta de fe en el carácter santo de Dios. Hay una falta de fe en la fidelidad de Dios. Hay una falta de fe en la providencia de Dios. Hay una falta de fe de creer que está al aire, está librado al azar. Cuando nada está librado al azar.
Entonces, el peor pecado y del cual está hablando Jesús es el pecado de la incredulidad. Déjenme, el pecado de la incredulidad. Y no solamente del pecado de la incredulidad, dice, sino también de justicia. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa de justicia? ¿Cuál es el argumento que tiene el Espíritu Santo para convencer de pecado al mundo? La muerte y la resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo es la señal de que Cristo ha sido glorificado por el Padre. Y dice la palabra que así como Cristo fue glorificado, nosotros vamos a ser glorificados juntamente con el Hijo. Y no solo eso, dice que juntamente Él nos resucitó con Él y nos ha sentado en los lugares celestiales con Él. Vaya lugar espiritual en el que nos encontramos cada uno de nosotros. No es cualquier cosa. Por lo tanto, la forma en que debemos manejar las situaciones es con una autoridad espiritual que ya nos ha sido otorgada, que ya nos ha sido dada. Y déjenme decirle que yo quisiera bajar más al llano y quisiera llevarlos a que ustedes pensaran que cuánto depende nuestra vida victoriosa en el Señor de que sepamos lidiar con estas cosas. ¿Cuánto depende nuestra vida, que nuestra vida sea transformada de que aprendamos a lidiar con las cosas que nos suceden en el diario vivir? Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros. Es necesario que el Espíritu de verdad nos guíe, porque déjeme decirle que hay algo que quiero decirles que no me quiero olvidar, que así como las cosas que nosotros llamamos y le ponemos nombres prósperas, así las cosas prósperas, como también las que nosotros llamamos adversas, obran conjuntamente para nuestro bien. Y déjeme decirle que dice la palabra que nada de lo que nos acontece escapa a la mano de Dios. Y yo meditaba en esto porque hay un texto que habla de que cuando se me cae un cabello, dice que este cabello que cae al piso no cae sin el consentimiento del Padre. Y esto es nada comparado con todas las cosas que a nosotros nos acontecen. Es nada comparado, pero es tan profundo a la vez. Señor, es decir, que a donde yo estoy y en lo que yo estoy, Él me ve. Sus ojos están puestos en mí. Es decir, que nada de lo que te pasó, te pasa y te pasará, no está bajo el consentimiento de Dios. Es decir, que nosotros no tenemos que preguntarnos de dónde vienen los problemas o por qué vienen los problemas, o sea, de dónde vienen, sino por qué me está pasando esto. ¿Cuál es el objetivo de esto que me está pasando? Si nosotros realmente aprendemos a mirar y a encontrar a través de la revelación del Espíritu esto en nuestras vidas, vamos a encontrar una arma poderosa para crecer y madurar espiritualmente. Y saben que el crecer y madurar espiritualmente es ir avanzando a pasos rápidos en este camino de la madurez. Es no quedarnos estancados, porque les voy a decir que la vida del cristiano es una vida donde está llena de pruebas, llena de cosas. Cuando no te duele una cosa, te preocupa la otra. Cuando no te preocupa la otra, te hacen algo. Cuando no te falta, cuando no perdes algo, pero siempre el corazón está afligido por algo. Y se nos manda a que aprendamos a descansar. Y se nos manda a que disfrutemos de su paz. Y, pero me está hablando, ¿cómo voy a tener gozo si estoy llena de problemas? ¿De qué gozo me estás hablando? ¿De qué gozo está hablando el Señor?
terminando lo que el Señor Jesús, que vino diciendo que el Espíritu Santo venía para convencer al mundo de pecado, de justicia, porque Él es la justicia, y de juicio, porque el príncipe de este mundo, el diablo, el engañador, el mentiroso, el que te dice que no podés, el que te dice que nunca va a cambiar tu vida, aquel que permanentemente te marca tus errores, aquel que permanentemente te hace sentir poca cosa, aquel que te habla de que sos incapaz, de que no podés, de que sos un limitado. Ese, el mentiroso, el engañador, ese fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice de juicio, porque Él ya fue juzgado y no tiene poder ni autoridad sobre la vida de nadie. Nosotros le damos el lugar. Nosotros somos los que no entendemos esta verdad espiritual de la que el Señor Jesús nos ha hablado. Él ya ha sido vencido. Él no tiene poder legal sobre ninguna nación y menos sobre el alma del hombre, del ser humano. Yo me levanto contra el enemigo. Y hemos hablado de la oración. El arma poderosa del creyente es la oración. El arma poderosa del creyente es la oración. No debemos de cansarnos de orar, orar sin cesar. En el nombre, como vamos a ver, del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. No como algo mágico. Y dice que ahora tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor Jesús quería decirles, Él quería explicarles, Él quería contarles más acerca del reino de Dios, pero no las podían entender. No estaban capacitados para entenderlo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese Espíritu Santo que anteriormente en el texto anterior, en el capítulo anterior dice, el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, porque mora. Él es el Espíritu que tiene dos cosas que hacer en nuestra vida. Lo dice ahí la palabra. Él nos va a guiar a toda verdad. Y Él va a glorificar a Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Él nos va a guiar a toda verdad. Yo no necesito una guía, me dirá usted. Claro que necesito una guía. Por eso esta guía a la verdad no significa que usted tenga que conocer nada más que la verdad. La palabra es una guía interior, por eso dice que mora en nosotros. Él nos guiará interiormente. ¿Y saben cómo? A través de la comunión que usted decida tener con Él. A través de la importancia y el lugar que usted le dé en su corazón. A través de lo que usted diga con su boca de la palabra en su corazón. Entonces, ese Espíritu que mora en nosotros dice que te va a guiar. Nos va a guiar. ¿Por qué decís que estás solo? ¿Por qué crees que te han abandonado? ¿Por qué crees que nadie vela por ti? Si hay un Espíritu que vive en ti y que se preocupa por ti y que de una manera u otra siempre tratará de recordarte y de traerte al camino cuando tus pensamientos te lleven a divagar y te lleven a otro lado. Él siempre te recordará. Él siempre traerá a tu memoria, a tu corazón, esta verdad que tiene que ver con esta comunión íntima. Y esto irá creciendo, e irá creciendo, e irá creciendo gradualmente, porque es un crecimiento.
Estoy segura que si yo les pregunto a ustedes cómo está su matrimonio, un matrimonio de 20, 30 años, si las cosas se han dado bien, se van a mirar y se van a conocer. Se van a mirar y no van a necesitar que diga nada el otro, porque está en la comunión, está en la relación íntima que han ido teniendo, que conocen todo del otro. Imagínense nuestra relación con el Señor. Ese Espíritu revelándoles a ustedes toda verdad. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo, y escúcheme bien lo que le voy a decir, el Espíritu Santo es el que trae luz y vida a la palabra de Dios. Es decir, que todas las cosas, las que escuchamos, las que nos dicen, aquellos que profetizan, debemos escucharlas o debemos discernirlas a la luz de la palabra. Porque el Espíritu Santo dice, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Y todo lo que es del Padre es mío. Y acá está hablando de una unión única, especial, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada se contradice. Todo lo que está en la palabra fue escrito por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, todas las cosas debemos discernirlas a la luz de la palabra. No a la luz de lo que me dice un hombre, una mujer, un profeta o alguien, porque cualquiera puede equivocarse, porque cualquiera puede hablar de lo que hay en su corazón, no de lo que hay en la palabra. La palabra es la única verdad. La palabra es la que yo hablo, y cuando yo hablo, recién compartía con una hermana y estábamos hablando de esto, de los problemas que nos aquejan, de la necesidad de orar con la palabra, porque no es que Viviana va a venir a decirte algo y va a suceder. No, yo no tengo poder para nada. Usted no tiene poder para nada. Pero cuando usted abrió su boca y dijo la palabra de Dios, la palabra tiene el poder de hacer cosas. Es la palabra la que va a hacer que las cosas cambien en su vida. Cuando yo oro en el nombre del Señor Jesús y declaro, Señor, las promesas de Dios sobre mi vida, y declaro, Señor, que en tu nombre vos dijiste que yo echaría demonios, en tu nombre vos dijiste que yo sanaría, en tu nombre vos dijiste que yo me levantaría, en tu nombre, cuando yo hablo la palabra, las cosas suceden. Porque el poder está en la palabra, no en ninguno de nosotros. Dios nos guarde de hablar y de dar falsas interpretaciones de las cosas del Señor. Y el Señor después sigue diciéndole, escúchenme, yo sé que están tristes, yo sé que están afligidos, yo sé que ustedes no entienden, porque el Señor les estaba anunciando que ya se iba a ir. Y les da una seguridad. Seguridad. ¿Cuál era la seguridad? Que la tristeza que hoy te embarga se va a convertir en gozo. Que la tristeza que hoy te inunda tu corazón se va a convertir en gozo. Ellos, la misma situación que a ellos les provocaba tristeza, que era que no iban a estar más con el Señor Jesús, esa misma situación los iba a llevar a después tener alegría. Y fíjense lo que dice la palabra acá, dice en Juan 16, el primer versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Que dice que nadie nos va a quitar nuestro gozo. Amén. Si bien estaban hablando de que no lo iban a ver porque él iba a morir, pero después lo iba a ver cuando fuera a resucitar. Él compara esta tristeza, y hay una ilustración con la mujer que está encinta. El dolor. Los discípulos estaban con dolores de parto en los momentos en que Jesús estaba en la tumba. Hasta que resucitó tenían dolores de parto,
porque la tristeza era grande. Ellos ya no podían contar con la presencia. Yo me imagino no contar con, por ejemplo, con mi ayuda. No es que lo estoy, pero por ejemplo, vamos a hacerlo más bajito, más específico. No contar con mi esposo. No contar con algo a lo cual, que a mí me hace sentir segura. Imagínense, no te estoy matando, mi amor, que Dios te dé mucha vida. Es un ejemplo, mi amor. Imagínense lo que tiene que haber sido para los discípulos. Él habían visto que había hecho tantas cosas. ¿Y ellos qué iban a hacer? Pero Él les daba la seguridad de que esa tristeza se convertiría en gozo, como la mujer. No que hay mujeres que dicen, no voy a dar más a luz, porque se mueren en el parto. Y después, pero después cuando nace el bebé tienen una alegría así, y después vuelven otra vez, y después vuelven, pero no iban así. Los discípulos tenían esa tristeza. Y quizás nosotros no tengamos la tristeza que tenían los discípulos porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia y estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas, que el Espíritu nos conmueve, que el Espíritu nos quebranta, el Espíritu nos abre el corazón para que podamos escuchar y entender. El Espíritu te fortalece. Nosotros que estamos en este tiempo en que el Espíritu es tan palpable que lo podemos disfrutar. En el caso de ellos no era así. ¿Cuánto más nosotros debemos tratar de cuidar este gozo? ¿Y qué es lo que es el gozo? Dice la palabra que es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu, nace del amor, de la relación que yo tengo con el Señor. Es decir, que es una práctica diaria de regocijarme en Él, de estar en Él, de ir en Él, de entender que nada de lo que me pasa, es ajeno a Él, de entender que Él es el proveedor, el que va a permitir, el que va a poner, el que va a sacar, que Él es el que dice que todo lo que me sucede o lo que me acontece está en su voluntad. Es entender esto. Entonces yo voy a caminar con el temor de saber que Él me está mirando, Él me está escuchando, Él me está guiando. De entender que cuando yo estoy dudando, estoy pecando, porque no hay peor cosa que la incredulidad, porque ellos no creen. ¿Y quién son los que no creen? ¿Solamente aquellos que lo rechazan? ¿Solamente los idólatras? ¿Solamente los que están en el mundo? ¿O cuántas veces nosotros, cuando dudamos, estamos negando el poder de Dios en nuestra vida? Y yo tengo que luchar porque a mí me pasa. ¿A usted le pasa? Claro que sí. Pero cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando estas cosas son reales en nuestra vida y las podemos pensar y las podemos leer en su palabra y le podemos pedir al Espíritu que nos la revele a nuestro corazón, le aseguro que usted se va a levantar de su problema. Amén. Le aseguro que usted cuando venga el problema le va a decir, bueno, vamos a caminar juntos. Pero el Señor me ha dicho que Él ya me ha dado la victoria. El Señor me ha dicho que esté tranquila, que yo disfrute de su paz porque Él se va a encargar de esto. Y me va a guiar el Espíritu que está en mí a ver cuál es la forma más sabia de poder llevar esta situación adelante. Porque dice la palabra que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Entonces termina diciendo la palabra: también vosotros, bueno, eso ya lo leí, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. Está hablando del día en que venga. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús ya viene hablando de que aprendamos a pedir, aprendamos a orar. Él estaba diciendo a los discípulos, porque Él comprendía y Él entendía la situación en la que... ¿Cuál es tu situación ahora?
¿En qué situación nos encontramos nosotros? ¿Cuáles son los anhelos de nuestro corazón en este tiempo? Como decía recién, ¿te sentís solo? ¿Te sentís frustrado? ¿Te sentís que el Señor te ha abandonado? ¿Te sentís que el Señor no tiene oídos para vos? Pero el Señor dice que Él nos ve. Él permanentemente nos está mirando. Él permanentemente está con nosotros y nos ha dado el Espíritu que vive en vos. ¿Cuánta atención le das a ese Espíritu que mora en tu corazón? ¿Le preguntás? Cuando orás, le preguntás y dice que, y no estoy contradiciendo porque dice la palabra que Él tomará de lo mío, toma de Jesús y nos lo dará a conocer. ¿Cuál es la convicción de que cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesús, Él nos responde? ¿Cuánto es tu convicción? ¿Cuánta es tu fe de que Él sigue siendo Dios y fiel? Y que todo, hermanos, todo lo que nos pasa nos va a ayudar a bien. Miren sus vidas. Y decía recién Leo, recuerden de dónde lo sacó el Señor. No somos lo mejor, claro que no somos lo mejor. Me sigo equivocando, por ahí cuando me descuido siento miedo, siento temor, viene la duda. Pero el Señor me dice que Él me ha dado la victoria. Amén. Que yo solamente tengo que confiar y pedir creyendo, escúcheme bien, todo lo que el Padre me da, todas las respuestas que vienen del Padre hacia tu vida, los dones, sus bendiciones, todo lo que Él te da, viene de la conciencia que vos tenés de la obra de Jesucristo. Porque por Él y en Él, dice la palabra, fueron hechas todas las cosas. ¿Cuál es tu conciencia? ¿Hasta qué punto valorás la obra de Jesús en tu vida? Porque el Padre dice, cuando os dará todas las cosas, cuando oren en mi nombre. Porque es por la obra de Jesús, por su sacrificio en la cruz, que Él te responde. Es por tu deseo de estar en su voluntad que Él te responde. Es por tu deseo de caminar en comunión con Él. Por eso este gozo no se va a quitar nunca. Nadie te lo va a quitar mientras vos estés en comunión íntima con el Señor. No temas, no desmayes, que no se caigan tus brazos, sino que tu corazón se levante en fe, proclamando las grandezas de nuestro Dios. Hermanos, no hay que sentirse, ni es que con esto minimicemos, ni demos importancia a los problemas que nos tocan. Nadie quiere ver en menos el problema que le toca a cada uno y por el cual cada uno está pasando. Pero el poder del Señor es más que esto. Es más que el problema. El Señor te dice, si crees, porque creí, hablé, porque creí, no desmayé, porque creí, hoy me levanto en fe, porque creo en que no me dejará huérfana, como dice su palabra, porque creo que no me va a abandonar, porque creo que Él pelea la batalla por mí, porque creo que su Espíritu me cubre, porque creo que hay bendición y abundante para todos aquellos que a Él se aferran, porque creo, es que me gozo en Él. Y este gozo no va a acabar nunca y permanecerá para siempre. Amén.